Nuestro psiquiatra, el doctor José Miguel Gómez, ya está con nosotros. Nos va a hablar hoy de los influencers, pero de la parte negativa, del peligro que representan los influencers y la comunicación distorsionada. Buenos días, doctor. Buenos días, gusto de verle. Antes que nada, con la venia de ustedes, quiero felicitar a todas las madres dominicanas. Es decir, que el domingo, el Día de las Madres, cada quien se sienta en la presencia, en los afectos, en la gratitud con su madre. Cada uno de nosotros tuvo la oportunidad de tener una madre que lo marcó, que nos dio la oportunidad para ser sanos. Entonces, gracias a todas las madres. Este es un tema que salimos el viernes pasado. Inmediatamente varias personas me abordaron por las redes, por WhatsApp, solicitándome que pudiésemos establecer la diferencia entre cómo los influencers están influenciando, dirigiendo, condicionando la mentalidad de muchos jóvenes y adultos de forma negativa, ya que sabemos que las redes sociales hoy en día tienen incidencia en la vida de los seres humanos, debido a que los jóvenes y muchos adultos se pasan más de 8 y 10 horas buscando ser noticia o buscando la información en las redes a través de Facebook, de Twitter, y buscando links y buscando muchísimas cosas. Los influencers son personas que utilizan las redes y dan opiniones, y la mayoría no tienen una sustentación académica, una preparación formada, un aprendizaje estructurado sobre qué decir, cómo decirlo y cuándo van a dar una noticia que pudiese informar de forma asertiva, positiva a un ser humano. Entonces, es cierto que se está consumiendo mucho la vulgaridad, la chercha, se está buscando el relajo, la gente busca el entretenimiento, la gente se informa y cree en lo que se le dice sin depurar. Hay una pobreza en el juicio crítico, así como los muchachos van del rincón del vago una información para no leer un libro. Entonces los influencers, tú los escuchas hablando de divorcio, de cómo mantener una pareja, de cómo establecer finanzas, de qué hacer cuando hay un problema, de aconsejar familias, de dar opiniones. Pero cuando tú buscas, la mayoría de los influencers no tienen la formación. Hasta de salud mental, ¿verdad? Y hablan de salud mental y dicen qué hacer de todo. Entonces, a mí me duele porque veo muchas personas que van a la consulta, dicen cosas y te dicen, no, hay un influencer que me dijo que yo podía hacer esas cosas. Entonces tú dices, pero ¿cómo te va a dejar llevar de un influencer que dice cosas hasta con relajo, que se convierte en noticia, que le dan mucho link y logra impactar con una noticia, inclusive de un famoso o de la vida pública de alguien? Entonces esa informalidad en las redes sociales, uno está viendo cada día cómo muchísima gente hace el papel de influencer y se convierte en un modelo a seguir, y desgraciadamente se convierte en un modelo negativo. Y esta señora quería que hablemos de eso en el día de hoy. A mí me preocupa de los influencers, no solamente lo que hacen, lo que dicen y cómo se comportan, sino que están siendo legitimados por gran parte de la sociedad. Tú ves a personalidades de distintos ámbitos, incluyendo el político, que van a los programas. Tú ves el pastel publicitario, cómo se divide, y por lo menos de la publicidad gubernamental una gran tajada van hacia esa gente, porque esos son los que crean opinión, que son los que crean. Es decir, que la distorsión se magnifica, la distorsión se potencia. Rosa Elcarte de UNICEF estuvo por aquí
esta semana. Y yo les recordé algo sobre la comunicación, sobre los líderes de opinión, un concepto de UNICEF. Cuando un líder de opinión asume una información falsa, una información distorsionada o una información que no es saludable para los niños, le está dando autoridad, la está legitimando. Entonces uno de los graves problemas es que a esas son la gente que le abren toda la puerta y que le tienden una alfombra. Ese es un problema bastante grave. Sí, ese posicionamiento a partir de que en la sociedad, Nelson, en la sociedad consumista, en la sociedad de la validación social, de la búsqueda de la notoriedad, las redes sociales que más validan. Y la gente confunde el éxito y la notoriedad a través de la presencia y cuántos links tú lograste en el día de hoy. Si tú das una información falsa y más gente entró y más gente la utilizó, entonces tú estás haciendo tendencia en las redes sociales. No importa que la información es transversada, que es una información mentirosa, chacabanera, que no tiene fuente de información y sobre todo que el tema no es tratado de forma profesional, sino que es de forma chacabana, de forma superficial, banal, insustancial, ¿verdad? Entonces, ¿cómo la gente, personas adultas, pueden detenerse a escuchar eso, a consumir eso, incluyendo buscar eso, entretenimiento y la vulgaridad, con una razón para seguir esa información? Y me preocupa porque en términos de salud mental hay personas que toman decisiones y que quieren repetir modelos conductuales a partir de la vida de estos influencers. Y eso es negativo, eso es peligroso, porque en unos adolescentes en crisis de identidad, con pobre juicio crítico, con pobre capacidad de abstracción y de razonamiento, esas influencias pueden ser negativas y llevarse al adolescente a problemas psicosociales. Y pienso que esto último que pasó con este muchacho que se vio en el problema legal, pienso que eso es parte de una cultura de influencers negativa, mal manejada, de forma irresponsable. Entonces, eso es importante, que la gente pudiese darse cuenta de eso. Doctor, ¿cuáles son los peligros más allá del impacto que se tiene sobre los adolescentes, sobre nuestros niños, en términos de cómo la sociedad empieza a hablarse a sí misma, de lo que la gente ve y dice de sí misma, cómo empezamos a comportarnos en virtud de mensajes distorsionados a través de los llamados influencers, ojo, que los influencers no están nada más en redes, pero han cobrado esta nueva relevancia, como ustedes quieran llamarlo, y tienen un alcance distinto al que tenemos en medios de comunicación tradicionales, en donde se pasan pues definitivamente varios escalones y hay mucha gente revisando, analizando, viendo, si usted quiere llamarlo filtrando, yo digo filtrando en el buen sentido de la palabra, porque además uno empieza por contar con una cosa que se llama título profesional, que le acredita a uno en virtud de años de estudio, de experiencia y de responsabilidad sobre lo que uno dice, y que a la hora que uno cometa un error, pues perfectamente hay mecanismos de ley para decir, usted ya no puede seguir ejerciendo. ¿Cómo la sociedad empieza a verse a sí misma, doctor? ¿Y qué puede pasar? ¿Cuáles son los peligros que no estamos viendo? Mira, entonces he estudiado mucho el concepto que ustedes dominan más que yo, el concepto de la posverdad. Sí. ¿Verdad? De cómo se construye un pensamiento en lo que le llaman la transculturación, de cómo las sociedades entran en esa sociedad líquida, identidad líquida que hablaba Batman, y entonces las sociedades van buscando una identidad a través de las influencias de países de cultura más dominantes. Y en la República Dominicana, en la comunicación, ha habido todo en los últimos, yo diría 10 años, una penetración desbordante, desconsiderada, atropellante, de un cambio de lo que es un modelo negativo de la comunicación. Tú te encuentras cada día más
aquí hay demasiado medio, demasiado canal, demasiado de todo. En cada pueblo hay programas. Es una proliferación, es una locura. Cada quien dirige un programa de televisión en un pueblo, en la radio, y tú te ves cómo la gente consume e interpreta que el que está detrás de un medio es una persona que tiene una información y evidentemente tiene un poder. Y esa persona desconoce muchas veces la incidencia que tiene su poder de comunicar cuando comunica de manera mal, cuando transversa, cuando construye una posverdad. Entonces, duele que mucha gente ha aprendido a consumir la chercha, el relajo, el entretenimiento, la informalidad, lo que se diga, incluyendo el desprestigio de personas públicas o lo que se diga o que se haga de forma para denigrar a una persona o a otra. Entonces, eso preocupa porque la gente ya antes la información tú lo tenías o de las fuentes veraces o lo leía o lo aprendía de otra forma. Ahora la gente se quiere poner al día a través del influencer. Y el influencer lo que hace es que capta muchas informaciones de la cotidianidad y del día, lo hace de una manera de chercha, lo hace liviano, sabe cómo decirlo con el relajo y la gente consume eso. Y eso es preocupante. Usted decía, doctor, que el problema afecta a niños, adolescentes, pero también a adultos. Usted lo decía desde el principio. Porque ya de por sí es un reto grande para los padres, que tenemos que estar como depurando los contenidos que le llegan por varias vías, que es muy difícil, explicándole que fulano no es un referente, aunque lo parezca, no es un referente, pero el problema es más profundo, es más amplio, por lo que usted decía que afecta incluso a personas adultos, que se supone, claro, a los adultos que tienen más capacidad, tienen más conocimiento, o sea que mucho más profundo todavía, mucho más amplio el tema. Bueno, es que cuando comienzan a tratarte, por ejemplo, el éxito, y te dicen que en esta sociedad hay que tener tal ropa, ir a tal restaurante, tener dinero, que usted tiene que para levantarse una mujer, que darle dinero y darle cosas, y usted tiene que comprar, y que usted tiene que hacer, y a la mujer le dicen qué hacer para conseguir dinero y levantarse, lo hacen con una chercha, evidentemente que fuera del relajo y del contexto hay una información y hay una persona que tiene una debilidad, que tiene una influencia, que tiene una baja autoestima y que cree que esa es la forma de lograr el éxito, de lograr los peldaños, de lograr las cosas. Y eso es peligroso, porque hay mucha gente que en este proceso de despersonalización, lo que le llaman la adolentización del adulto, un adulto que quiere hacer lo que los demás hacen y tener la cultura y los hábitos de esta sociedad de relativismo ético. Entonces, es peligroso porque tú, cuando ves un adolescente, un adulto temprano, haciendo comportamiento por debajo de su edad, evidentemente tú te das cuenta que hay un proceso de inmadurez, que hay una falta de juicio crítico, de racionalidad para entender las problemáticas sociales. Y los influencers, desgraciadamente, a través de esos comportamientos y de esas opiniones, forman conducta y hacen tendencia de gente que lo sigue, y lo sigue de manera fanática. Porque a mí me han mandado pacientes que yo trato, que me mandan una opinión de lo que dice un influencer, ¿verdad? Entonces, eso es peligroso. Nosotros vamos a hablar de control, de regulación. Yo no soy muy partidario de eso, pero las armas suyas, las herramientas son estas que usted está hablando, y como usted tiene un paciente, usted conoce los problemas de la mente, puede orientar, pero esto aparentemente está fuera de control. Cuando digo que yo no soy partidario de la regulación, yo puse una vez un ejemplo y escribí sobre eso y hasta me criticaron. Un comentarista malapalabroso y una comentarista con un lenguaje soez,
que la sancionaron, espectáculo público. Y yo decía que no estoy de acuerdo con eso, porque usted tiene la posibilidad de agarrar esa emisora y mover el dial, o si es el televisor, coger el control o el mando, como le dice, y cambiarlo. Pero aparentemente hay que hacer algo. Ahora mismo, los gobiernos de la mayoría de países están muy preocupados con esto de la inteligencia artificial y se está hablando de controles. ¿Qué usted opina sobre la regulación, sobre el control? Mira, yo estoy leyendo mucho de neurociencia y de la economía del comportamiento. Y de lo que se está hablando hoy en día es de que estos fenómenos sociales a través de las redes, de los algoritmos, Nelson, están marcando tendencia para mal. Están desinformando, están influenciando en el cerebro a través de las células espejo. Y eso está estudiado de cómo las personas van modificando los comportamientos sociales a través de estímulos neuronales, de informaciones que influyen, uno, en su amígdala cerebral, en el sistema límbico, en la corteza prefrontal, y a través de esas células espejo, de ver y de escuchar y de tener un estímulo permanente, la persona termina haciendo la recompensa del estímulo que está recibiendo. Es decir, cuando un muchacho se sienta todos los días a ver un influencer que le dice que la vida es nada y que aquí se puede vivir sin trabajar y que usted tiene que aprender a buscársela y que es válido que usted haga tal cosa, usted sabe que todos los días usted escuchando eso, usted lo termina creyendo y usted termina haciendo ese comportamiento. De ahí es que viene la influencia a través de esas células espejo. Bueno, a través del algoritmo, de las tendencias, nos enseñaron a cómo se construye un candidato. A través de los temas de las necesidades de esa población, se forma una tendencia y se construye un nuevo pensamiento. Entonces, eso es lo que me preocupa. Fíjate que estos muchachos, adolescentes que están transgrediendo normas y haciendo conductas en las escuelas, fumando, llevando cigarros, tomando alcohol, formando grupos, tocando a adolescentes. ¿De dónde viene eso? Es un aprendizaje a través de las redes que tiene mayor impacto y mayor influencia. Es diferente cuando el influencer es un individuo que ha estudiado, cuando el influencer tiene detrás un título y tiene una responsabilidad académica, porque hay influencers positivos. Claro. Hay influencers, muchísimos. Hay influencers que dan informaciones muy buenas, de autoayuda, de finanzas personales, que te dan links y te enseñan cómo manejar tu finanzas y cómo no caer en un hoyo negro, de cómo manejar las tarjetas, de cómo manejar tus emociones. Diríamos que hay influencers profesionales que hacen las cosas correctas. Estamos hablando de este otro modelo de influencer negativo que se engancha, pero que no tiene una formación académica, que lo que tiene es la habilidad de conectar y reconectar con el medio, con el otro, a través de la informalidad de la chercha y de la vulgaridad. Entonces, eso es peligroso porque es una comunicación, Nelson, y ustedes son comunicadores, evidentemente es negativa. Es negativa, influye para mal, y yo pienso que de eso el Estado tiene que regularlo, o por lo menos tiene que llamarlo y decirle qué no decir o qué no hacer. Pienso que eso, incluyendo los dueños de las redes o de las emisoras donde el influencer actúa de forma irresponsable. Y es a eso que me estoy refiriendo. Doctor, en mi caso yo quiero preguntarle sobre características psicológicas que usted identifique en la red, sobre algunos influencers o los influencers que usted quizás haya podido ver,
que presenten algún tipo de distorsión psicológica y que valga la pena que uno revise. O sea, todo el mundo tiene algún tipo de toque, como quien dice, ¿no? Bueno, algunos padeceremos de síndromes de ansiedad, otros tendremos características de depresión, y todo el mundo va transitando en este camino, y usted bien lo ha señalado acá, y por eso nosotros tenemos este espacio todos los viernes, para que de una manera u otra busquemos soluciones, y no entendamos que estamos solos en el mundo con las situaciones de índole de salud mental. Pero uno advierte incluso distorsiones en la salud mental de influencers que están influenciando a otras personas, incluso con consejos sobre salud mental. Mira qué pasa. El subconsciente, el inconsciente, lamentablemente no lo controlamos. Se toman decisiones a partir de ahí. Y cuando tú hablas y tú expresas opiniones, se te escapa que la mayoría de cosas que dices son las cosas como tú tienes estructurado tu sistema de creencias, que tú mismo te valida, y también cómo es tu autoestima, cómo tú te reflejas, y lo que tú dices y lo que tú haces es parte de esas trampas y de esos traumas y de esas dificultades. Entonces, cuando el influencer habla de la conducta permisiva, cuando habla de la informalidad, cuando habla de que hay que exponerse y que hay que atreverse y que hay que arriesgarse, y que no estimula mucho el trabajo, estimula mucho las habilidades y la destreza de la sobrevivencia, es un reflejo de lo que ha sido su vida. Claro. Y eso es preocupante, porque entonces el otro, que no conoce la vida privada de esta persona, que no sabe de las carencias, de los traumas, y de que esta persona no se ha puesto a trabajar sus limitaciones, entonces evidentemente que el otro, el emisor, el receptor, ¿verdad?, tiende a repetir o a creer que ese debe de ser la conducta a hacer o a imitar. Yo se lo digo, y perdón que yo le interrumpa, doctor, pero es que en el caso suyo, que además es un científico, o sea, usted ha estudiado ciencia médica, hay muchos influencers que se dedican a hablar de salud mental cuando ni siquiera se han preparado de una manera debida. Quizás tendrán cursos, talleres, y son personas que tienen una aproximación, pero no necesariamente tienen algunas condiciones que no es que se heredan, es que se advierten con la medida de los resultados que da, por ejemplo, no solamente la carrera universitaria, sino el ejercicio profesional responsable. Ustedes tienen, como les decía en la parte anterior, una serie de leyes, además, que deben cumplir, que no pueden, por ejemplo, exponer jamás a un paciente, cosa que no pasa en algunas redes sociales de influencers. En el caso de su práctica profesional, para que la gente quizás pueda comprenderlo más, ¿no? ¿Cómo usted advierte el efecto de esa comunicación distorsionada en materia de acompañamiento de salud mental de personas que no necesariamente tienen la profesión de psicólogos o psiquiatras? Mira cómo tú lo registras y cómo tú te das cuenta de detección de eso. Cuando uno está viendo en la consulta adolescentes y adultos tempranos, sí, que han tomado decisiones a través de un influencer. Como por ejemplo, un muchacho irse de su casa, crearse un problema dentro de la familia, porque un influencer le dijo que un muchacho tiene que ser autónomo e independizarse e irse, si tiene que irse de su casa. Y él asumió eso y se fue de su casa. Hay otras personas que se divorcian y le dan para abajo a la pareja porque un influencer le dijo que hay que dejar soltar, porque ahora hay que dejar ir, sí, ahora hay que soltar. Ven decisiones como para la persona no ponderar los riesgos, medir las consecuencias, claro, de la conducta que vaya a hacer. Entonces, a través de las redes, a través del cine, a través de las revistas, a través de la televisión,
nos están paradójicamente mostrando una vida de confort, de éxito. Es un espejismo, de decía yo consumo, hace algunos días. correcto. Pero paradójicamente estamos viendo que de cada 6 personas, 1 se está deprimiendo, otro tiene trastorno de ansiedad, otro tiene ideas suicidas, otro tiene un sentimiento de minusvalía. Estamos viendo de gente más vacía existencialmente, más pobre, más carente. El contenido espiritual es muy pobre hoy en día, porque lo estamos llenando de estas necesidades, de esta información banal, superficial, que no da contenido, claro, que no da riqueza a la vida. Y eso es lo que quiero establecer. Es puro entretenimiento. Correcto. Doctora, a propósito de eso que preguntaba Catherine, las personas que dan consejos, que se convierten en influencers, la figura, ¿qué usted piensa de la figura del coach? ¿Eso entra dentro de los mensajes que no deberíamos prestarle tanta atención como se le presta? Mira, el coach tiene otro significado de la influencia. El coach ha hecho entrenamiento. Y mayormente hay muchos coach en finanzas personales, hay muchos coach en neurociencia, en autoestima, en personalidades, en proyectos personales. Diríamos que hay coach validados y certificados que dan opiniones y la dan con cierta seguridad y cierta forma profesional, diríamos. Ahora, el coach no es psiquiatra, no es psicólogo. Entonces hay una limitación también en la esfera de la salud mental. Como la salud mental está de moda, hoy todo el mundo habla de bipolaridad, de depresión, todo el mundo habla de estrés, de ansiedad, todo el mundo habla de proyectos de vida, todo el mundo habla de autoestima, todo el mundo habla de propósito saludable. Entonces, es un mercado de consumo que hay con estos temas. Y la gente está necesitada de crecimiento y de superación personal. Pero ojo con esto, la gente tiene que depurar antes de someterse a proyectos psicoterapéuticos, porque los profesionales de la salud mental son los que dirigen los problemas de la salud mental. Bueno, doctor, escuchándolo a usted hablar en este mundo tempestuoso, como el poeta Héctor J. Díaz, usted es una gota de agua en un mar tempestuoso y en inmenso desierto un granito de arena. Gracias. Parece que se está perdiendo el pleito, pero todavía hay vida, hay patria. Felicidades a las madres.